Hemos hecho un recorrido bastante amplio y este es teología sistemática. Entonces, les recuerdo que lo que estamos tratando de hacer es tomar información de toda la Biblia, organizarlo bajo ciertos temas que se llaman también doctrinas, y entonces nosotros estamos trabajando sobre la doctrina de Dios, por un lado, y la doctrina de la Biblia. Eso es lo que estamos viendo, que es teología sistemática 1. Y entonces empezamos con la teología de Dios mismo, o sea, cómo es Dios en sí mismo. Por eso hay una pregunta central que queremos conocer a Dios, queremos saber cómo es Dios en sí mismo. Y esa es nuestra pregunta central. Y después hemos estado mirando otras partes, o sea, preguntas subsidiarias. Debajo de eso empezamos con la existencia de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Después vimos el conocibilidad, que es cómo podemos saber realmente acerca de Dios, cuánto podemos saber acerca de Dios. Y luego empezamos a mirar su carácter, empezando con los atributos incomunicables, que son atributos que son primariamente de Dios mismo. Y después avanzamos con atributos comunicables, que son atributos que nosotros compartimos, o sea, que podemos tener y reflejar a Dios como imagen de Dios. Y ayer empezamos en eso y hoy vamos a terminar esa sección y después vamos a continuar con el estudio de la Trinidad, cómo es que Dios es un ser, pero tres personas, ¿sí? Y después vamos a ver la providencia de Dios, cómo es que Dios es soberano, cómo es que Dios gobierna todo, sobre todo, y cómo eso interrelaciona con la responsabilidad humana y también con el tema de el arminianismo, que toma un enfoque bastante diferente. Y terminando eso, esa es la parte central que quería asegurar que cubriéramos. Luego vamos a volver a la palabra de Dios, a la doctrina de la palabra de Dios, y vamos a mirar cómo es que Dios habla, y después vamos a ver cómo es que sabemos que los libros que tenemos en la Biblia realmente son los libros que reflejan la palabra completa, inspirada por Dios para nosotros. Entonces, vamos a comenzar entonces con los atributos que no vimos ayer, que son la parte 2, que son los atributos de propósito, que incluyen voluntad, libertad, omnipotencia, y después vamos a revisar algunos atributos de resumen, de perfección, bendición, belleza y gloria. En términos de los atributos de propósito de Dios, la primera que vamos a ver es voluntad. Y voluntad también va a tener mucho que ver con providencia, que vamos a estudiar como una sección aparte. La definición aquí es que la voluntad de Dios es el atributo mediante el cual aprueba y determina llevar a cabo cada acción necesaria para su existencia y la actividad de Él mismo y de toda la creación. Entonces tiene que ver con las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y qué no hacer en sí mismo y también en toda la creación. Entonces hay una voluntad de Dios en general, y esta es la razón última o final para que todo sucede como sucede. Y vemos esto en Efesios 1:1,
Sí, entonces tiene propósito y hace dentro de ese propósito todas las cosas conforme a cómo su voluntad los ha diseñado. Y este versículo dice todas las cosas. Entonces, todas las cosas significan ¿qué? Todas las cosas. No hay ninguna cosa que se hace que no esté de acuerdo con el diseño de su voluntad. Y todas las cosas, entonces, incluyen la creación, el gobierno, la crucifixión de Cristo en términos de la creación. Entonces, la voluntad de Dios los creó y los sostiene. Por eso siguen existiendo. Y después tenemos el gobierno de Dios, que Él define que Él hace que todos los reinos del mundo siguen existiendo. Eso en Daniel 4:32. Entonces, sí, entonces es Dios el que reina sobre todos los reinos del mundo, que todos los gobiernos y las naciones están abajo de Él, y Él se les da a quien Él quiere. Y esto incluye también la crucifixión de Cristo en Hechos 4:27. Sí, entonces, o sea, en todas las cosas, esto es la voluntad de Dios y incluye hasta las dificultades y los sufrimientos que nosotros los cristianos a veces sufrimos, pero nosotros sufrimos confiando en Dios, que Él sabe lo que está pasando y Él tiene control de todo. 1 Pedro 3:17. Y esto también incluye no solo entonces la creación, los gobiernos, la crucifixión de Cristo, los sufrimientos, sino todos los detalles de nuestras vidas. En Santiago 4, y hay versículos que también dicen que ni un pelo cae de nuestra cabeza a menos que Dios se lo permite. Entonces, esto para nosotros es un gran ánimo y consuelo, porque nada que puede sucedernos es fuera de la voluntad de nuestro Dios, que, como vimos en los atributos anteriores, es infinitamente sabio, misericordioso y bueno. Romanos 8:28. Y esto nos da paz, no solo ánimo y consuelo, sino también paz, porque nos ayuda a reflexionar sobre cómo en cualquier conflicto, cualquier disturbio, cualquier evento que nos angustia o que es angustiante en nuestras vidas, que Dios está en control. Y esto debería ayudarnos a evitar el fatalismo y el pasivismo, porque hay personas que dicen, bueno, ya que Dios está en control, ya que Él sabe todo, entonces yo no tengo que hacer nada, porque lo que Él ha definido va a pasar y no importa lo que yo hago. Eso no es cierto. El conocimiento de la voluntad de Dios no significa que deberíamos ser fatalistas ni volvernos pasivos en cualquier momento y tampoco cuando sucede el mal. Deberíamos sentir tristeza por las cosas malas que pasan y actuar para prevenirlos. Nota que nunca, jamás la Biblia culpa a Dios por los pecados que nosotros cometemos. Entonces, en resumen de esta parte del atributo de la voluntad, nosotros deberíamos dar paz o dar gracias por la paz que esto nos ayuda a tener en cuanto a la acción de Dios. Y también debería convencernos que aunque todo pasa por voluntad de Dios, también hay una realidad que es que tenemos responsabilidad humana y que tenemos elecciones o decisiones reales que tienen resultados reales, que también tienen consecuencias reales. Entonces, tenemos que elegir bien de acuerdo con la voluntad de Dios y tenemos que saber que eso es importante. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado por el pecado,
porque eso causa daños reales a las personas y Dios hace responsables a las personas por sus decisiones pecaminosas. Y podemos sentirnos emocionalmente tristes y está bien sentirnos tristes ante problemas horribles que pasan y al mismo tiempo deberíamos sentirnos confiados en que esto es bajo la soberana voluntad de un Dios infinitamente sabio y bueno. Ahora, hay diferentes definiciones que se hacen para que podamos entender mejor cómo es la voluntad de Dios. Y la primera es la diferencia entre la voluntad necesaria y la voluntad libre. Por un lado, la voluntad necesaria de Dios incluye todo lo que Él debe querer según su propia naturaleza. ¿Qué debe querer Dios? Él debe querer su propia existencia y carácter. Pero también hay una voluntad libre de Dios, y esto incluye todas esas cosas que Dios decidió querer, pero no estaba obligado a querer según su naturaleza. Esto incluye la creación y la redención. Entonces, su voluntad necesaria es que Él quiere que Él mismo existe, pero su voluntad libre es todo lo que hizo en la creación y en la redención. Y sería un error que pensáramos que hay una causa necesaria para la creación en el ser de Dios mismo, como si Dios tuviera que crearnos o salvarnos para ser verdaderamente Dios. Esto robaría a Dios de su independencia, que vimos que es un atributo de Él. Él es el único ser realmente independiente. Todos nosotros somos dependientes. Y diría, en efecto, que sin nosotros Dios no podría ser verdaderamente Dios. Entonces, las decisiones de Dios de crear y redimir fueron decisiones totalmente libres. Pudo haberlo hecho y pudo haberlo no hecho. Y todas las obras de Dios afuera de sí mismo, que en latín es opera ad extra, son completamente libres. Entonces, esa es la diferencia entre la voluntad necesaria y la voluntad libre de Dios, pero también tiene una voluntad secreta y una voluntad revelada. Y todos ustedes supongo que conocen Deuteronomio 29, pero es súper importante. Entonces, ese versículo nos ayuda a poder definir qué deberíamos hacer en la vida, porque hay cosas secretas que Él no ha revelado, pero hay mucho que sí ha revelado y está en su palabra. Entonces tenemos que preocuparnos por lo que Él ha revelado en su palabra, no tanto en las cosas que no ha revelado a nosotros, porque en las cosas que no ha revelado, Él está trabajándolo soberanamente. Y eso se llama la voluntad secreta de Dios, e incluye sus decretos ocultos por los cuales Él gobierna el universo y determina todo lo que sucederá. Y repito, que esta voluntad secreta está oculta para nosotros hasta que ocurre. Entonces, no es la base para nuestras decisiones. Lo que no sabemos, que Dios no nos ha revelado, no es cómo tenemos que decidir. Sí es cierto que a veces Dios revela a sus siervos lo que Él va a hacer, como en las profecías de la Biblia, pero hasta que Él lo revela, no es una cosa que deberíamos estar dando vueltas tratando de entender qué deberíamos hacer. Entonces, por ejemplo, para personas que quieren casarse, a veces dicen, bueno, ¿quién es la persona exacta que Dios quiere con quién me caso? Entonces oran a Dios y piden a Dios, pero no hacen nada. ¿Y qué es la voluntad revelada de Dios? La voluntad revelada de Dios les dice qué hacer. Es decir, busca un compañero o una compañera que es del Señor. ¿Sí? ¿Y qué significa del Señor?
no es una persona que es medianamente cristiana, es una persona que está comprometida o comprometido con el Señor. Eso es la voluntad revelada. Entonces tomamos decisiones, buscamos y hacemos de acuerdo con su voluntad revelada, no su voluntad oculta. Ahora, ya cuando te casas, ya hay una voluntad revelada que antes era oculta y ya sabes con quién estás casado. Entonces actúas de acuerdo otra vez, de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Entonces, la voluntad revelada, esta es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos hacer o lo que Él nos ordena hacer. Y nos dice qué tipos de cosas deberíamos pedir en oración. O sea, escuchamos la voz de Dios en la Biblia y usamos la Biblia para orar a Dios. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios, debes leer la Biblia. Entonces, ¿cómo imitamos a este atributo de la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos ha hecho todos como criaturas con voluntad y ejercemos elecciones y tomamos decisiones reales. Y eso es como nosotros imitamos este atributo de Dios. Y debemos entender y realmente tomar decisiones sabiendo que son importantes y que queremos tomarlos con cuidado y son una maravillosa parte de cómo somos creados a la imagen de Dios. Recuerden, lo que está en la voluntad secreta de Dios no debería ser motivo de preocupación para nosotros, pero sí deberíamos preocuparnos por elegir la voluntad revelada de Dios. Las dos son operativos y efectivos, y esto es un misterio para nosotros. En el curso de ética cristiana que he enseñado, hay todo un proceso para evaluar cómo tomar decisiones cuando uno no sabe exactamente qué decisión tomar. Y entonces la voluntad revelada de Dios pone cosas blancas y negras, y entre los dos a veces hay cosas grises. Entonces hay procesos que existen que podemos usar y que los líderes de la iglesia deben conocer para ayudar a la gente a tomar decisiones. Bien, entonces eso es el atributo de voluntad secreta y revelada de Dios. Dios es un Dios que ha definido cómo va a ser todo y Él ordena todo lo que pasa. En esas características del propósito hay también libertad. Entonces tenemos voluntad y tenemos libertad. Y la definición es que la libertad de Dios es el atributo mediante el cual Él hace lo que le place. Y nosotros podemos imitar esto a través de nuestra capacidad de tomar decisiones y de decidir cosas. Y Dios mismo apela a nosotros y dice, por favor, deciden, pero deciden bien. Por ejemplo, en Josué 24, entonces ahí un versículo súper famoso, o sea, decídense, pero Josué está diciendo, por favor, decídense para el Señor. Entonces eso muestra la responsabilidad humana. Y después Jesús luego pide a nosotros hacer algo en Mateo 11. Entonces toman la decisión, vengan a mí. Este es el llamado permanente de Jesús. Vengan y vean o síguenme. Es un llamado a un discipulado continuo y completo por parte de nosotros, que es una decisión que tenemos que tomar como los pescadores. Cuando Jesús vino y estaba conociendo a Pedro y Andrés y Juan y Santiago, dijo, síguenme. Entonces, si ustedes hubieran sido pescadores, ¿qué hubieran hecho? Dirían, bueno, tengo que tomar una decisión. Es
especulativo, pero uno podría pensar que había pescadores que quizás Jesús dijo, síganme, y no le siguieron. Entonces, Dios quiere que tomamos decisiones como Él quiere que los tomamos. Esto también es un apoyo para parte de lo que entendemos como la libertad de religión, que Dios mismo dice a la gente, ustedes deben seguirme, pero dentro de esta vida no los fuerce a seguirlos. Y entonces en nuestras vidas tenemos que tratar de animar a todos los que están en nuestras familias. Deberíamos orar para ellos. Deberíamos rogarles que vengan, que conocen a Jesús, que lo siguen como Señor y Salvador, y podemos animarlos, enseñarles a orar, pero no podemos obligarlos, ¿sí? Esa es parte de lo que cada persona tiene que hacer tomando decisiones para buscar a Dios. También hay un tema de autodeterminación. Todos los seres humanos quieren ser libres de alguna forma y esto incluye el gobierno de las naciones y por esto mucha gente no quiere vivir bajo tiranías o dictadurías o estar en prisión porque quieren tener libertad. Tenemos que notar que toda libertad, o sea, ese término usado de los gobiernos es a veces radicalizado, que el individuo piensa que él puede hacer lo que él quiere hacer. Eso no es la libertad del cual estamos hablando ahora. La libertad humana es siempre limitada. No somos absolutamente libres. No podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Yo quisiera volar, pero no puedo volar. Soy un ser humano. Y yo entonces no soy perfectamente libre. Sí, es muy saludable entender que solo tenemos libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces hay un alcance limitado, aunque tenemos decisiones, pero la libertad es realmente limitada. Todos nosotros que hemos sido padres, cuando tenemos los chicos, son fabulosos, son lindos, nos sonríen y después la primera palabra que salen de sus bocas es normalmente no. Sí, no quiero, sí, pero no. Entonces ellos están mostrando decisión de una edad muy temprana que deberían tratar de colaborar, pero a veces se elijan mal. Y dicen que los niños chiquititos son problemas chiquititos y los niños más grandes son problemas muy grandes. Entonces, oran por ellos y siguen orando por ellos. La libertad, como indiqué, es libertad, es limitada. Entonces, deberíamos hacer lo que hace bien para otros, deberíamos hacer lo que honra a Dios, pero la libertad puede ser abusada y utilizada para fines equivocadas y por eso debería existir leyes y reglas para buscar limitar esa conducta pecaminosa en las personas. Entonces, la libertad de Dios es un atributo maravilloso y deberíamos buscar imitarlo, pero solo para elegir a Él y a lo que Él desea. El tercer atributo, o sea, hemos visto voluntad, libertad, y ahora el tercer atributo de propósito es omnipotencia, o sea, poder. Entonces, aquí la definición es que la omnipotencia de Dios significa que Él es capaz de hacer toda su santa voluntad. Entonces, Dios usa su soberanía para gobernar su creación con su poder. Y hay diferentes versículos que refieren y que defienden esta soberanía de Dios sobre todas las cosas. Salmos 24, Jeremías 32 y Mateo 19. Y como hablamos
ayer, hablando de la espiritualidad, Dios es todopoderoso, y es mucho más allá de nuestra capacidad para comprender. Pero tenemos que entender que Dios no puede querer ni puede hacer nada que niegue a su propio carácter, ¿sí? Y eso es muy bueno para nosotros. Siempre va a actuar coherente con su carácter. Segunda Timoteo 2 y Santiago 1, donde nosotros podemos imitar este atributo del poder de Dios, porque Dios nos da poder físico, mental y espiritual para lograr buenos resultados en el mundo. Es una pequeña reflexión del poder infinito de Dios y es una buena cosa. Entonces, esto a veces nos hace querer ser, por ejemplo, fuertes, poder tener toda la capacidad que quisiéramos tener en el mundo, tanto físico como mental. Yo estoy muy agradecido con Dios que aquí puedo subir y bajar estas escaleras porque son muchas escaleras y estoy agradecido por eso. Pero tengo especialmente con mi edad de tener más cuidado porque antes, cuando era la edad de todos ustedes, todo era sencillo, pero ahora me duelen las cosas y tengo que tratar de fortalecer los músculos para que mi estructura no se dañe. Entonces, es bueno que deseamos tener poder para hacer lo que es el bien, similar a Dios. Y tenemos que tener cuidado con el abuso del poder por parte de los seres humanos pecaminosos, porque este es una frase político, pero dice que el poder absoluto corrompe absolutamente, porque normalmente la gente en poder, cuando tienen acceso a hacer cosas, aprovechan. Muy triste. Entonces, en la formación de gobiernos, normalmente se busca dividir el poder entre diferentes grupos, por ejemplo, entre el presidente, el juzgado y los que hacen las leyes, la legislatura, pero también en los negocios hasta se dividen, esta es parte de la contaduría, se divide el poder de quién, quién define cuánto hay que pagar y a quién pagamos para que haya una división de ese control, porque ustedes saben que los sobornos son reales y si no hay esa división se hace más. Y por eso también tenemos y queremos tener múltiples líderes con poder en una iglesia para que los pastores no abusan de su poder. Y ustedes conocen de muchas situaciones donde el pastor tiene demasiado poder, donde termina tomando decisiones malas, pero es triste. Entonces, deberíamos agradecer por nuestra voluntad humana, nuestra libertad y nuestro poder, porque podemos usarlos para imitar a Dios y deberíamos usarlos sabiamente. Entonces, esos son los atributos de propósito. Ahora vamos a ver algunos atributos que hablan un poco de todos los atributos. La primera es la de perfección. Esto significa que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte de ninguna cualidad deseable para él. Mateo 5, fabuloso. Dice, sed pues ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, está diciendo que Dios es perfecto de una forma absolutamente perfecta y está llamándonos a nosotros a ser coherentes con quién es Él, que es un desafío muy grande para nosotros, pero habla de esta perfección de Dios. Entonces, la perfección de Dios no es mejorable, es imposible pensar de cualquier forma que Dios podría ser mejor de lo que es. Él es lo mejor y lo más grande que cualquier cosa que se puede imaginar.
y no le falta ninguna cualidad deseable. Nosotros, para imitar a Dios en su atributo de perfección, deberíamos querer siempre mejorar, porque no vamos a ser en esta vida perfectos como ni nosotros queremos ni como Dios quiere por la existencia de nuestra naturaleza pecaminosa, pero deberíamos tener un deseo de mejorar, tanto moralmente como en otras áreas de la vida. Entonces, queremos hacer lo que hacemos mejor, y es una cualidad humana dada por Dios y explica el progreso humano a lo largo de la historia. Entonces, primero, en esos atributos de resumen, es la perfección. La segunda es la bendición o la bienaventuranza. La definición de la bendición de Dios significa que Él se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. En griego se usa la palabra makarios, que significa bendito o feliz. Y 1 Timoteo 6 dice que, entonces, para nosotros deberíamos pensar si este Dios tan eterno, omnipotente, omnipresente, santo, justo y sabio, es supremamente feliz, nos debería hacer sentir que estamos muy contentos de conocer a alguien que es así. Imagina, no sé si ustedes han tenido que vivir con una persona que siempre está bajoneado, que siempre está diciendo, ay, qué pena. Y eso es un bajón para nosotros cuando hay una persona súper deprimido. Bueno, Dios es feliz. No es ese ogro en el cielo que siempre está con un mal humor. Él siempre tiene un buen humor para con su pueblo, y entonces Él se deleita con su pueblo. Isaías 62. Bien, entonces cuando Dios se regocija en nosotros, está regocijándose en su reflexión que Él ve en nosotros de su propio carácter excelente. Y por eso Dios nos da muchas cosas buenas, pero principalmente Él quiere darnos. Y en este dar de Dios, cuando yo pienso de mi niñez, creo que uno de los tiempos más felices fue la Navidad. Y es porque en la Navidad nosotros buscamos dar cosas los unos a los otros, o en los cumpleaños es un poco distinto porque personas nos dan cosas, pero es muy lindo en la Navidad porque todos dan a todos, y Dios es un Dios, podríamos decir, regalador. Él nos regala a Cristo Jesús y quiere, de acuerdo con Efesios 2, continuar dándonos sorpresas por toda la eternidad. Entonces, Él le da gusto darnos buenas cosas. Y nosotros deberíamos imitar este deleite de Dios, y eso significa que nosotros deberíamos deleitarnos y regocijarnos tanto en nosotros, en todo lo bueno que nosotros podemos hacer, porque es como Dios lo hace. Deberíamos deleitarnos en todo lo bueno que los demás hacemos, porque vemos en ellos cualidades que son similares a las de Dios, y deberíamos deleitarnos sobre todo en Dios mismo y en todo lo bueno que Él tiene. Y como tal, deberíamos buscar, como dice en Filipenses, regocijarnos continuamente. Deberíamos ser fundamentalmente felices por lo que Dios hace y por quién es Dios. Y deberíamos pedirle entonces que podamos tener ese gozo que Él tiene para que podamos vivir su estado de bienaventuranza. Y en eso hay una frase, un lema que leí una vez, que un señor dijo: yo tengo que predicarme el evangelio continuamente a mí mismo, porque el evangelio es lo que a veces olvidamos en la vida. Tener a Jesús es la cosa más maravillosa que ha pasado.
Y tener a Jesús debería hacernos saltar de alegría y debería cambiar todo nuestro punto de referencia. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han estado oprimidos o tienen una situación horrible. Yo en los Estados Unidos todavía tengo una casa que quiero vender, pero en un momento había la casa de al lado que estaba alquilada y vinieron a vivir unos jóvenes que trabajaban hasta tarde como cocineros y después el señor que estaba alquilando invitaba a sus amigos y ponía música muy fuerte. Allá las casas tienen paredes de madera y era insoportable. A mí me gusta la música en Medellín de los vecinos porque tocan música latinoamericana y me hace más feliz, pero esta música no me hizo feliz. Y finalmente vi un día, o sea, tenía que llamar a los policías y muchas cosas. Tenía que tener charlas con ellos a las 1 de la mañana. Pero finalmente vi que estaban mudándose. Estaba muy feliz. Estaba saltando de alegría, ¿sí? Entonces tenía una sonrisa de oreja a oreja. Así deberíamos estar siempre, por lo que, aún más por lo que ha hecho Jesús por nosotros, porque nos ha rescatado de una opresión mucho, mucho más horrible. Bien. Entonces tenemos que alegrarnos, como dice Pablo en Filipenses 4, siempre en el Señor. Y por eso insiste, alégrense. Y sabemos cómo Pablo se alegró tanto en las situaciones horribles de su vida en la prisión, como cuando estaba escribiendo también cartas y compartiendo con sus compañeros. Entonces tenemos estos atributos de resumen. Primero, la perfección de Dios. Segundo, la bienaventuranza de Dios, su estado de ser bendito. Y luego tenemos la belleza de Dios. Y la definición aquí es que la belleza de Dios es el atributo mediante el cual Él es la suma de todas las cualidades deseables. Y esto es similar a su perfección, pero se centra en el hecho de que sus cualidades son deseables, aportan placer y aportan deleite. 27 y 73. Es muy bello porque nos reorienta. Dice, olvídense de todas esas cosas terrenales. Sí, como dice en el Salmo 84, mejor es un día en tus atrios que 1000 días afuera de tus atrios. Y si uno multiplica un día por 30, uno sale con un mes. Si uno multiplica, 1000 días es más o menos 3 años, ¿ok? Entonces, si multiplicas 3 años por 30, tienes 90 años. Es un poquito menos. Entonces cuando dice un día comparado a 1000 días afuera, es mejor un mes con Dios que toda una vida sin Dios. Es fabuloso. Bien, entonces el mayor gozo de la eternidad será contemplar la belleza de Dios y ver su rostro. Muy bello. Ya lo hemos leído varias veces, pero es fabuloso. Bien. Entonces nosotros podemos reflejar la belleza de Dios en nuestras vidas cuando exhibimos una conducta agradable a Él. Y por eso los versículos del Nuevo Testamento muchas veces hablan de cómo podemos hasta adornar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y para mí, cuando dice ornato o dice adornen, eso me llama la atención. Esto viene de Europa, pero ¿viste los árboles de pinos que usan para Navidad? Entonces ponen un montón de cosas sobre esos pinos para esos árboles de Navidad para que se adornen y nosotros deberíamos ser cosas que adornamos a cómo es Dios y lo que ha hecho para nosotros. Entonces, también deberíamos tener un deleite en las cosas bellas que Dios ha hecho en la naturaleza o en las construcciones o en las pinturas o en nuestros hogares o hasta la música. Eso es algo bueno.
es dado por Dios. Y entonces deberíamos deleitarnos en la belleza sin dejar que la belleza se convierte en un ídolo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los medios sociales, porque muchas veces los medios sociales están poniendo aún más presión sobre la gente. Bueno, y hay todo un pastoral, creo, de la iglesia acerca del uso de los celulares y especialmente para los jóvenes. Entonces, bueno, hemos visto los atributos de resumen de perfección, ¿sí? De bienaventuranza, de belleza y finalmente vamos a ver la de gloria. Entonces, la definición aquí de la gloria es que la gloria de Dios es el brillo creado que rodea la revelación de Dios de sí mismo. Y entonces vemos este brillo repetidamente en diferentes versículos a través de la Biblia, Gladys. Entonces vemos que la gloria de Dios es una manifestación adecuada y externa de su excelencia. Y esto nos llena, como llenó a todas las personas que lo vieron, con asombro y con un deleite interior. Y debería ayudarnos, ya que somos de Dios mismo, a llenarnos de gozo, porque aunque no lo podemos comprender completamente, al menos podemos ver lo que Él hace, que también cambia a nuestras vidas y ajusta todo lo que podemos vivir, y Él va ayudarnos a verlo a Él y también a las cosas que ha creado de una forma diferente por medio de su presencia. Y hay una ciudad que Él está trayendo un lugar para vivir con Él, donde su gloria va a llenar esa ciudad y donde viviremos para siempre adorándolo. Y es sorprendente que Dios nos ha hecho para reflejar su propia gloria. Segundo Corintios 3 y Daniel 12. Es muy, muy bello, porque parece que Dios quiere a los que Él ama, quiere darnos un poco de esa belleza particular, ese esplendor de Él, y lo pone dentro de nosotros, pero en ese momento de la venida de Jesús, cuando vamos a ser resucitados, resucitados, ese resplandor va a ser algo que va a mostrarse. Y, es otro de esos regalos que me parece demasiado. Pero deberíamos preguntarnos a nosotros, entonces, cuando nosotros estamos aquí en este mundo, ¿podemos ver a la gloria de Dios que se refleja en otros? Porque cuando hay personas que buscan a Dios, sí, es cierto, porque vemos algo distinto en ellos y nos llama la atención y queremos honrarlos como resultado. Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros vemos a la gloria de Dios también reflejado en nosotros? Y respecto a la venida de Jesús, ¿estamos anticipando con gusto esa venida porque vamos a ser perfeccionados y va a ser lejos mejor que cualquier cosa que hemos vivido hasta ahora, donde vamos a poder reflejar perfectamente a la gloria de Dios? Entonces, deberíamos anticipar también ver a la gloria de Dios en la venida de Jesús. Va a ser súper lindo. Bueno, entonces, terminamos con los atributos comunicables y espero que les ha clarificado, que les ha animado. Recuerdan, en esta segunda sección, entonces tenemos esos atributos de propósito que incluyen voluntad y libertad y omnipotencia, y también estos atributos de resumen que tienen que ver con esto de la gloria y la belleza y la bienaventuranza de Dios mismo y su perfección. Ahora vamos a avanzar a otro tema, que es la Trinidad, y después vamos a hablar de la providencia.